Señoras y señores, gracias por venir a este lugar histórico. Hoy estamos aquí trabajando para nuestros niños. Los niños de Carolina del Sur son el futuro de nuestro estado. Tenemos todo invertido en ellos. Debemos de educar a todos los niños en Carolina del Sur. No hay más esencial, más importante que podamos hacer que educar a los niños de Carolina del Sur. Y deberíamos de tratar, y sabemos que la educación virtual no es tan buena para todos los niños como lo es la educación en los salones de cara a cara con las maestras de excelencia que tenemos en abundancia. Lo que tenemos que hacer es tomar cada paso que tengamos para ver que nuestros niños regresen a los salones donde quieren estar, con sus maestras quieren que estén, donde los trabajadores del distrito quieren estar y todos queremos que estén. Deberemos de hacerlo cuidadosamente, seguramente, y lo tenemos que hacer. Padres tienen que tener una opción. Ellos tienen que decirle a sus distritos si quieren que sus niños vayan a la escuela 5 días personalmente o si quieren una educación virtual en casa. Deben de ser su opción, pero tenemos que tener nuestras escuelas disponibles. Tenemos nuestros recursos, la división de emergencia y manejo de emergencia está listo para ayudar a los distritos y debemos empezar con estos planes. Estamos trabajando para nuestros niños. El Departamento de Educación del Estado está dirigiendo las escuelas públicas que meta los planes de escuela para el viernes 17 de julio, a 2 días de ahora. Ya los han estado trabajando. Nada es más esencial que dar a cada uno de nuestros niños una educación excelente. Está en nuestra Constitución. Debemos hacerlo. Hoy estoy llamando a todas las escuelas públicas y distritos que metan planes de reapertura donde dan a los padres la opción de mandar a sus niños de regreso a la escuela los 5 días a la semana o los padres puedan elegir mantener a sus hijos en casa y que reciban instrucciones virtualmente. Debemos darle la opción a los padres. Esto es lo único que le estamos pidiendo a estos éxitos hacer el día de hoy, que le den a los padres esa opción. Los padres están viendo las escuelas, los padres pagan impuestos para las escuelas, la Constitución provee para las escuelas y tenemos que ver que los niños tengan estas escuelas disponibles. Si los padres quieren mantener a sus hijos de regreso a escuela, deberían de poder hacerlo y de hacerlo confiadamente. Si los padres se quieren tener sus hijos en la escuela, deberían de tener el derecho de hacerlo y hacerlo con confianza. Cada distrito debe de permitir a los padres de hacer esa opción por sus hijos. Le pedí a la superintendente Molly Spearman que no aprobara ningún plan de distrito que no da la opción a los padres de mandar a sus hijos a los salones de clases para recibir instrucciones de cara a cara. Pero deja soy claro, cada distrito tiene que ser el distrito que tiene que tener su propio plan de reapertura. No daré una orden ejecutiva sobre esto. La legislación ha hablado, los líderes están aquí, está en la resolución continua. Eso es los superintendentes y los distritos que proveerán estos planes para regresar a los niños a la escuela. Esa es la ley. Lo que estamos pidiendo aquí hoy es que los distritos permitan que los padres decidan si sus hijos serán mandados de regreso a los salones escolares. A partir de hoy, un número de distritos están haciendo eso. El distrito 5 de Anderson, Berkeley County, Lexington, el distrito 2 y 5, el condado de Pickens, entre otros. Distritos escolares deberían de considerar escogiendo el martes 8 de septiembre para reabrir las escuelas. Eso permitirá suficiente tiempo para que los distritos escolares completen sus planes que
pensamos que ya todos han empezado para que los distritos escolares se comuniquen con los padres con esos planes y permitir que los padres hagan planes para ver si van a regresar a sus hijos de la escuela o si elegirán dar aprendizaje virtualmente en casa. Los distritos escolares les da tiempo para dar nuevas rutas de autobuses, horarios de recoger, implementar los protocolos de salud que han sido recomendados por oficiales de salud, incluyendo DHEC y la CDC. Esas recomendaciones, no mandados, esas recomendaciones, sugerencias, estén conocidas por todos. Ustedes recuerdan que el Congreso y el CARES Act mandó $216 millones en fondos directamente al Departamento de Educación para COVID-19. $216 millones. Estos fondos están ahí para ser accedidos por distritos escolares para pagar por los gastos de reapertura de COVID-19 como los que estamos hablando ahora y para asegurar de que los salones estén seguros para los estudiantes y las maestras y distritos. Si ustedes no han preguntado, si no han establecido necesidades en lo que ustedes piensan que tienen que tener, por favor háganlo inmediatamente. No podemos restringir el aprendizaje al forzar a estudiantes que participen en aprendizaje remoto cuando muchos estudiantes en lugares rurales no tienen acceso a Internet. Para empezar, como saben, estamos trabajando en un plan de Internet para extender eso alrededor del estado, pero todavía no se hace. Todos los niños, no importa dónde viven, tienen que tener la oportunidad de atender instrucciones dentro de las clases y tiene que ser en los padres de tener esa opción. Para muchas familias de Carolina del Sur, las escuelas públicas dan la opción que los padres regresen a trabajar y trabajando, claro, los padres pueden dar seguridad económicamente, vivienda y alimentos y todas las cosas para sus niños, pero las escuelas también protegen a muchos de los niños más vulnerables. El Departamento del Servicio Social reportó que el abuso de niños recibidos de la agencia durante esta pandemia ha disminuido y eso es porque los niños no están en la escuela para poder alertar a las maestras y las autoridades, ahí las enfermeras y maestras y directoras de dificultades. Sospechamos que los incidentes están aumentando, aunque los reportes están bajando porque los niños no están en la escuela. Y de todos los niños de la escuela, son 750,000 durante esta pandemia. El Departamento de Educación ha tenido un programa para alimentarlos durante ese tiempo, que ha sido algo grande, pero hay más de 10,000 de esos estudiantes desde que comenzó esta pandemia que no hemos escuchado de ellos, no hemos escuchado de sus padres, han estado perdidos hacia nosotros. Tenemos que contactarlos otra vez y hay muchos más que nomás hemos tenido contacto mínimo y eso es una razón más para que es muy importante que las escuelas estén operando y tengan instrucciones dentro de las clases. Niños se han salido del radar porque no están viniendo físicamente cada día a la escuela. Niños también han perdido progreso de aprendizaje debido a las escuelas estando cerradas. Sabemos que usualmente durante el verano lo que aprenden durante el verano lo pierden cuando regresan a la escuela. Te puedes imaginar qué tan dificultoso es ahora con la situación. Queremos que el momento de educación continúe y se acelere, y eso significa que tenemos que regresar a los niños a las escuelas. Están aislados de sus maestras, en sus casas, de sus amigos y sus rutinas diarias, todas las que son muy importantes para ellos. Y ahora estamos aprendiendo más, algunas cosas muy alarmantes sobre la estabilidad mental y la salud mental de los niños. Cuando no haya tendencia y las leyes se pueden aplicar, los niños no están dentro del sistema. Tenemos que reabrir las escuelas,
tenemos que eliminar los riesgos, pero hemos aprendido muchos de esta enfermedad y las infecciones desde que empezó esto. Y la Academia Americana de Pediatras ha dado recomendaciones a los riesgos y falta de riesgos en el sistema escolar para esta gente joven. Podemos mitigar los riesgos de los niños y las maestras por ser intencionales e inteligentes. No hay ninguna persona que está aquí de pie hoy que no apoya cualquier cosa que tenga que asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros niños. El Departamento de Administración estará trabajando cercanamente con las escuelas para asegurar que tengamos equipo protector personal como mascarillas y servicios de desinfectante. Estamos en el mismo equipo y tenemos la misma meta, y eso es proteger y educar a nuestros niños. Tenemos que reabrir la economía, tienen que regresar a trabajar, las escuelas tienen que tener aprendizaje de cara a cara para que esos niños no se retrasen. Si ellos se retrasan, señoras y señores, solamente en este periodo, nunca quizás puedan alcanzar otra vez y quizás podamos tener una generación perdida a la oportunidad de educación. Gracias, gobernador. Gracias, presidente. Regresar a un lugar de aprendizaje seguro es lo que necesitan. ¿Es dificultoso? Sí. ¿Eso es imposible? No. Quizás, ¿qué pueden hacer para permitir que los niños regresen a la escuela? Quiero hablar con las personas que aman la libertad de Carolina del Sur. Si yo puedo utilizar una de estas cosas incómodas, yo sé que ustedes también. Quizás ustedes pregunten por qué empezaron a utilizar una de estas mascarillas, Harvey. Déjate digo por qué. Yo le pregunté a doctores, después de doctores alrededor de este estado que no tenían ninguna agenda política. Su opinión sobre el utilizar mascarillas o cubrebocas, y los doctores me dijeron que si ustedes están en un espacio o alguien está en su espacio, ustedes tienen que tener una cubierta sobre la nariz y boca. Así es que les estoy pidiendo que hagan eso. Número uno. A los amantes de la libertad, ustedes saben que me gusta decir líneas de películas, y una de esas es Braveheart. Y yo recuerdo Uncle Argyle que decía, primero te enseñaré a usar esto y después te enseñaré a utilizar esto. Gente de Carolina del Sur, utilicen esto al utilizar esto. Y la segunda cosa que les pido hacer, estamos en tiempos de incertidumbre, estamos en tiempos de incertidumbre, nunca había escuchado de tiempos como estos, así es que les pido que bajen el volumen para que podamos escuchar a esa voz pequeña. Gracias. Gracias, gobernador, por permitir hablar aquí en esta conferencia de prensa. Quiero darles las gracias a todos los medios por venir y cubrir esto el día de hoy. Cuando pensé sobre este problema, yo quería pensar un poco diferente de otras personas. Así es que quería ver los 70s y los 80s de la influenza y cómo lidiaron las escuelas con esto. Fue la computadora y vi artículos para ver si era una publicación izquierdista o derechista, te daba una respuesta diferente. Si era algo izquierdista, nadie iba a la escuela. Si era una publicación de derecha, todos iban a la escuela en el 1918-1919. Así es que aprendí rápidamente que los artículos recientes no iban a ayudar, porque los niños
que regresaran a la escuela iba a ser un problema político, pero les puedo decir que no es un problema de partido político, es un problema personal. Yo tengo un número de personas en mi comunidad, miembros de comunidad, que están tan invertidos en este problema y unos dicen que los niños no están aprendiendo y hay algunos que me dicen, tengo 5 niños, no me gusta el aprendizaje virtual, pero no sé si es seguro mandar de regreso a mis niños. Y definitivamente entiendo eso, entiendo todas esas preocupaciones. Cuando las personas me preguntan si es seguro de regresar a aprendizaje de escuela dentro de las escuelas, yo les pregunto la misma cosa. Si mi hijo único, Will, si les permitiría regresar en el otoño viendo los números que vi ayer. Y la respuesta es que sí, definitivamente. Y hay una razón para eso, y no es que soy republicano o demócrata, soy republicano, pero es basado en mi historial personal. Siempre me gusta hablar de mi padre. Mi padre fue la persona más grandiosa que yo conocí y él creció pobre, su madre y su padre no tuvieron 8 años de educación entre ellos. Era muy difícil para mi padre mientras estaba en casa porque mi abuelo siempre lo estaba empujando a que se fuera a la escuela y que fuera a trabajar en la textila y mi tío Jerry, que era el más joven, siempre decía que era más difícil en mi papá porque él era el más grande, el más grande. Y él fue a la escuela y estuvo ahí lo más que pudo porque esa escuela le ofrecía un apoyo tremendo. Sus maestras que aún hablaban de él hasta que murió eran tan esencial hasta que en su vida y solo no me puedo imaginar cómo hubiera terminado mi papá si no pudiera ir a la escuela, si tuviera que haber pasado por una pandemia. La historia de mi padre tiene un final bueno. Él fue a Corea, peleó por 2 años, fue a la universidad en el Village GI, en la Universidad de Carolina del Sur, y en el 11 de agosto del 57 recibió su diploma y yo quiero entregar a mi papá un poco sobre lo que quiero hablar, y no voy a hablar tanto, también pienso sobre mi hijo. Ustedes hablan de decisiones personales. Recuerdo en el segundo grado que los maestros me llamaron, me dijeron algo está mal, no sabemos qué, así es que lo llevamos a Joe Sussman, que es un psicólogo genial en Colombia, y trabajo con él y lo vio y estamos pensando quizás tiene un desorden de deficiencia de atención, pero también tenía un problema de movilización. No podía hacer eso con sus dedos, no podía andar en bicicleta con la ayuda de maestras dedicadas que trabajaban durante el día, pero también después de escuela y siendo tutores. Graduó como su abuelo y como su papá recibió un diploma y una maestría. Así es que somos muy orgullosos de él. Y vengo de este problema con esas dos historias. Y cuando pienso con de estudiantes sin ventajas, yo pienso como mi papá. Y una desventaja el día de hoy es no tener una computadora, no tener acceso al internet, y eso es difícil. Y antes, en ese entonces y también ahora, la desventaja es la pérdida de servicios vitales, que tener algo de comer. Mi papá no tenía que comer a veces. Y también esa pérdida de apoyo cuando nuestros hijos no van a la escuela. Algunas de las desventajas que se pierden es ese apoyo, y ese apoyo es lo que los mantiene en las escuelas. Así es que desde ese punto de vista es crítico que tener la opción de regresar a escuela. Pienso de aprendizaje virtual bastante. Nos han dado figuras de 10.000 niños que no podíamos encontrar, de 800.000 niños. Escuché en el Senado con el presidente Peeler que tuvimos 80.000 niños que son
Si ven los estudios, y no hay muchos, ustedes ven que perdieran unos 21 a 31% de los estudiantes. Y les digo, eso no es un número aceptable. Y yo regreso a mi hijo, que les di un ejemplo anteriormente, Will. Will no pudo ser un estudiante virtual, no hay ninguna manera. Su mamá y su papá trabajaron, no tenían la coordinación para hacerlo y definitivamente no tenía la atención para hacerlo, pero el mandarlo a la escuela todos los días no hubiera podido sobrepasar esas deshabilidades y creo que es muy importante que quizás no pensamos a veces. Yo entiendo que regresar a las escuelas no es un paquete que les queda a todos. Debe de haber otras soluciones para cada distrito, pero cada niño tiene que tener la oportunidad. Yo voy al baile, vamos a comer. Vemos esos mismos niños que están en nuestros sistemas escolares, que están sirviéndonos, que nos están ayudando en el supermercado y estoy sorprendido de qué tan fuertes son. Y yo pienso a mí mismo, nosotros podemos ser así igual de valientes que ellos y ellos están haciendo eso por nosotros, entonces nosotros tenemos que tener la valentía de hacer todos los esfuerzos de que estos niños regresen a la escuela. Terminaré por decir que regresando en el 1918 y 1919, sí encontré una evidencia histórica de algo interesante que pasó por esa pandemia y fue que Woodrow Wilson llamó el año de los niños y en ese año tuvimos enfermeras en las escuelas, tuvimos las leyes de labor de niños. Los niños que se mandaban a las casas en ese entonces, estaban en octavo grado, no se iban a la casa a jugar Nintendo, ellos se iban a trabajar. Entonces hicimos leyes de labor para niños, eh, tuvimos escuelas más grandes, más limpias, con lugares para jugar, así es que en ese entonces entendieron que cuando regresaban tenía que ser diferente y nosotros lo tenemos que hacer diferente. El Chairman Henry y Chairman Allison han trabajando arduamente en este paquete de reforma que estamos tratando de pasar. Todavía lo estamos tratando de pasar. Nunca quieren ver algo malo como esto pasar. Quizás esto puede ser un impetus. Presidenta Allison, de que podemos pasar una reforma en las escuelas para regresar. Sabes, todos han estado diciendo, tengo esta carta de estas uniones de cartas de maestras y vi en el periódico y esta carta lo recibí en el correo. Yo voy al buzón para recoger mis cosas y yo lo he oído y ellos hacen unos puntos excelentes sobre la seguridad. Tenemos que ser creativos, tenemos que pensar diferentemente, tenemos que hacer los cambios necesarios para dar prioridad a los niños, pero también para las maestras. Pero les puedo decir que somos muy afortunados en Carolina del Sur y creo que la Asamblea General y todos los miembros de la Asamblea General tienen que tomar crédito por eso. Hemos sido un estado fiscalmente conservador por mucho tiempo y cuando estaba buscando de este tema para ver el número de maestras que han perdido sus trabajos y los cortes que se han hecho a la educación pública, no se equivoquen, no es una imagen financiera, pero debido al trabajo fuerte de todos aquí, es mucho mejor que lo que están pasando en otros estados. Y el dinero federal está tratando de hacerlo para hacer las escuelas seguras, para darle la opción a los padres, porque no es para todos, pero dar la opción para que tengan aprendizaje dentro de las escuelas. Gracias, gobernador, por tenerme y presidente, siempre es un honor hablar con ustedes. Senador Greg Hembry. Gracias, gobernador McMaster, y apreciamos a todos los que llegaron a esta rueda de prensa. Ya mucho se dijo, yo voy a ser muy corto. Tengo 4 puntos rápidos que creo que son importantes para discutir con ustedes. Primero, el experimento de aprendizaje virtual que hemos dado
en el último semestre dio un A por el esfuerzo, hubo un gran trabajo por administradores, maestras, administración, las personas en el sistema escolar para reestructurar completamente el método de educación en un corto tiempo. Les pedimos mucho y sí hicieron mucho. Desafortunadamente, en resultado, ese esfuerzo recibe una de menos, pero los resultados han sido pocos. Lo estamos viendo ahora y ya estamos viendo los datos y nos están diciendo que en matemáticas, en promedio, los estudiantes han perdido no solo ese semestre, sino un año entero. Y en inglés, los estudiantes han perdido un semestre completo. Así es que si estaban en el tercer grado cuando empezaron el año pasado y ahora tienen que entrar a cuarto, en matemáticas, en promedio, todavía siguen en el tercer grado, empiezan desde abajo. Así es que no ha funcionado. Eso es la línea de abajo. No ha funcionado para muchos de nuestros estudiantes. Y el segundo punto, otros países están reabriendo las escuelas muy satisfactoriamente y muy seguramente. Y esto es alrededor del mundo, en Europa, en Asia. Ha habido un artículo que fue escrito por Michael Berman en el Washington Post que salió el 11 de julio y les pido que lo lean porque él va de país en país de cómo esos países han reabrido, ya regresaron a tiempo completo en las escuelas, muchos ya abandonaron el distanciamiento social en las escuelas y sus casos no están incrementando, han evitado ese brote de coronavirus en sus escuelas. Hay unas razones médicas y otras razones pediatras les pueden decir. Sabemos que tenemos otras personas que estarán hablando sobre eso, pero el punto final es que esto sí se puede hacer. Si esto lo pueden hacer en Corea, si lo pueden hacer en Suiza, si lo podemos hacer aquí en Carolina del Sur. No son más inteligentes que nosotros, no son mejores que nosotros, no están mejores equipados que nosotros para llevar a cabo estos esfuerzos importantes. Y el tercer punto, los padres tienen que tener una opción. Los padres y los que pagan impuestos en Carolina del Sur están gastando $15,000 en promedio, $15,000 por estudiante por año para educar. Ahora, ese es algo sustantivo por padres y pagadores de impuestos para nuestros sistemas de escuela y ahorita no están sacando nada de eso. Así es que ese investment tiene que ser hecho simplemente porque no está funcionando, porque no quiere decir que han cortado los fondos. Todavía irán esos fondos a los distritos escolares. El punto es que deberíamos estar pidiendo que tengamos esos resultados. Es esencial que los tengamos. Y claro, hay otras opciones. Esto es sobre una opción de padres. Nadie está obligado a hacerlo. Las personas que son bueno, sería difícil para los distritos de hacer eso, lo sé, es trabajo duro, habrá algunos obstáculos para abrir, será difícil para los administradores, superintendentes, difícil para los maestros, es trabajo duro, lo entiendo, pero tenemos que trabajar más duro para servir a los niños, que esa fue su profesión que eligieron y su responsabilidad. Y finalmente el cuarto punto, y ustedes lo pueden poner en el banco. Y el presidente Lucas dijo una historia sobre esto. Los niños más vulnerables en Carolina del Sur sí sufrirán si no se abren en el punto de vista de salud físico, salud mental, en el punto de vista económico y en el punto de vista educacional. Ellos sufrirán más. Así es que los distritos fuertes estarían disponibles para abrir esto más rápidamente y los distritos más débiles se regresarán aún más. Así es que francamente, si nuestras escuelas fueran terríficas y en la lista encima del país, sería una cosa, pero nosotros no estamos ahí, nosotros estamos abajo y no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer y no podemos permitir que no usemos todas las opciones para permitir que nuestros niños vayan a la escuela. Gracias, gobernador.
Todos sabemos que los niños necesitan que regresar a las escuelas en frente a sus maestras. Todos sabemos esto. Todos hemos estado escuchando que el aprendizaje virtual funciona para algunos, pero no trabaja para todos. Y si hemos estado escuchando, también sabemos que más de 10.000 niños en Carolina del Sur no han tenido ningún contacto con sus escuelas o maestras desde el 16 de marzo. Algunos distritos y escuelas han hecho un buen trabajo, pero no todos han podido hacerlo por muchas razones. Hay algunos debido al acceso a Internet, algunos parientes no han podido levantar los paquetes o puede ser por cualquier excusa, pero algunas personas no han podido estar al día. Esto no incluye. Ese número de 10.000 es un número bueno. Ni siquiera sabemos dónde están esos niños, pero hay otros niños que quizás ya le encontramos, pero tampoco han estado manteniéndose al margen con su educación. Así es que hay 10.000 que no sabemos dónde están, pero hay otro número que no han tenido ninguna educación desde el 16 de marzo. Así es que ese es todo un grupo diferente de niños. También sabemos que si no ofrecemos aprendizaje de cara a cara en el otoño, ese número incrementará, ese número no bajará. Tenemos ese grupo de niños y tenemos ese grupo de niños y después tendremos un grupo diferente de niños que se estarán retrasando. No hay nadie en Carolina del Sur que quiere que los niños estén en peligro. No hay ninguna persona. No queremos poner a ningún niño en peligro. Trataremos de hacer todo lo posible para que estos niños en Carolina del Sur estén seguros. Tomaremos todas las precauciones, limpiaremos los autobuses, aseguraremos de cambiar los filtros del aire. Vamos a poner dividores para asegurar que los niños están bien, pero los padres necesitan una opción. Necesitamos darle una opción a los padres, una opción de que manden a los niños a la escuela. Los maestros quieren esa opción, niños quieren esa opción. Yo he hablado con maestras, yo he hablado con padres, he hablado con estudiantes y quieren regresar a la escuela, quieren ver a sus padres, quieren eso, ese aprendizaje en persona y les tenemos que dar esa oportunidad y si no, entonces nosotros estamos fallando a los niños de Carolina del Sur. Nosotros no podemos permitir perder a niños en el sistema. Sabemos que hay un, una disminución de 50% de abuso y negligencia en el estado de Carolina del Sur. Así es que quizás pensarían sería que estuviera bien de 50%, pero eso no es algo bueno, porque esto las maestras no están poniendo sus ojos en los maestros y cuando las maestras no ponen sus ojos en los estudiantes, ¿qué es lo que pasa? Nadie no está hablando sobre Juanito que no está recibiendo nutrición en casa o quizás lo están abusando en casa. Entonces, ¿qué sucede? Cada noche todavía lo abusan en su casa, así es que desde el 16 de marzo está pasando una y otra vez y ni siquiera sabemos dónde están. Y decimos, bueno, pues eso es 1.3% de los estudiantes de Carolina del Sur. Solamente son 10.000. Tenemos 700.000 y tantos niños, estudiantes. Estos son 10.000 niños. Eso no es un número, esos son niños. Eso es como sus niños, como mis nietos, como tu vecinito enfrente de tu casa si no lo han visto. Quizás preocúpense para ver dónde están. Esos son niños que no tienen una educación o que están siendo abusados. Es nuestra responsabilidad como líderes del Estado de averiguar dónde están, número uno. Tenemos que saber dónde están. Y número dos, tenemos que asegurar de que reciban una educación. Esa es nuestra responsabilidad como líderes de este estado y no lo estamos haciendo si no nos aseguramos de que regresen a la escuela este año. Y ya escuchó lo que dijo el gobernador, ya escuchó lo que el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes dijo, el presidente Henry dijo, lo podemos hacer, el dinero está ahí, y ese dinero ha estado alocado para el superintendente 216 millones de dólares. Creo que solamente 86.000 ha sido gastado. Tenemos que poner ese dinero en el distrito para asegurar que se gasten ese dinero
Para asegurar de que las escuelas estén seguras, podemos tener el equipo para limpiar los autobuses, podemos tener el equipo para cambiar los filtros, podemos hacer esas escuelas seguras para las maestras y estudiantes y para los trabajadores que tienen que ir a esas escuelas. Lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer segura y tenemos que tomar responsabilidad de nuestros niños y lo haremos. Ahora, la presidenta del Comité de Educación de la Cámara de Representantes, Rita Allison. Gracias, gobernador. Saben, hemos estado aquí juntos por una media hora hablando sobre los obstáculos que nosotros, no como líderes solamente de Carolina del Sur, sino para todas las personas ahí que les importa el Estado, que les importan sus niños, que les importan los maestros y los administradores y todo. El gobernador dio un acelerar Carolina del Sur y Molly Spear, la superintendente, hizo un comité de educación que trabajó en recomendaciones y algunas especificaciones para regreso a clases. Pero ahora la realidad llegó. Estamos listos para regresar a la escuela. Los estudiantes están llamándonos todo el tiempo hablando sobre quieren regresar a la escuela. Yo tengo 3 nietos, 13, 14, quieren regresar cara a cara. Hicieron mucho aprendizaje virtual y estoy orgullosa de decir que hicieron bien virtualmente, pero también tengo uno de 9 años y el aprendizaje virtual no fue bien para él, aunque tenía una maestra que estaba con él todo el tiempo. Él quiere regresar cara a cara. Así es que con todos los obstáculos que tenemos enfrente de nosotros hoy en la educación, nosotros tenemos una oportunidad tremenda aquí, señoras y señores, y esas oportunidades han sido claramente presentadas por todos los que estaban hablando antes de mí para decir de que tenemos lo que hemos aprendido de los profesionales y que lo pongamos en práctica y que esa práctica sería de que estos estudiantes, estos padres, estas maestras y estas administradoras ahora pueden dar opciones y deberían de dar opciones para esos en sus distritos. Tenemos 79 distritos ahí y tengo que decir, ellos han estado trabajando para determinar cómo se verá su sistema de educación, aunque les han dado buenas recomendaciones por Accelerate, entidades del acelerar que han estado ahí, pero han estado trabajando para ver qué lo que tienen que hacer, pero los padres en un equipo de béisbol están hablando con maestras y dicen, no sé si puedo mandar a mi hijo de regreso o quizás algo de virtual. Lo pueden hacer virtualmente el primer semestre y el segundo semestre cara a cara. Los niños con dificultades de aprendizaje tienen que hacerlo cara a cara, aprenden mejor cara a cara y tienen que estar ahí. Con todos los obstáculos hay grandes oportunidades. Hablo sobre las oportunidades. El representante Felder está aquí y ella es presidente de la Cámara de Representantes sobre algo que tiene que ver sobre qué tenemos en infraestructura de Internet en el estado. Tenemos que movernos hacia adelante en este estado. ¿Cómo puede un niño puede tener algo virtual si no tienen conectividad? Si no tienen la computadora enfrente de ellos o una tableta. Tenemos que tener eso ayer en este estado y eso se está trabajando. Y cuando tenemos crisis como esta y los niños tienen que aprender virtualmente, pueden encontrarlos y pueden aprender virtualmente. Y lo segundo que quiero recalcar es los padres. Los padres, ustedes los necesitamos. El gobierno no puede ser todo para todas las personas. Ustedes tienen que tomar responsabilidad. Algunos de sus niños no han sido encontrados, como la senadora Shelley dijo anteriormente. Están ahí en algún lado. Sabemos que una buena educación trae una calidad de vida y calidad para la vida, para todos en Carolina del Sur.
Si usted tiene un estudiante que no está recibiendo una educación, nosotros necesitamos a ustedes que apoyen a esos estudiantes para que los encuentren, para que los registren en las escuelas y para que se aseguren que los podemos ayudar a través de buenas maestras y buenas administradoras y buenas directoras para que estén al tanto. Una maestra que regrese este año puede tener tres sets de estudiantes. Uno que no ha sabido nada desde marzo. Dos, que alguien que estaba retrasado en entendimiento virtual. Y tres, un grupo de estudiantes que hizo muy bien y tiene que ser empujado para enfrente. Y eso es un obstáculo para cualquier maestra. Y tenemos que asegurar que los maestros tengan el desarrollo y los materiales que ocupen para hacer eso virtualmente o de cara a cara para que te puedan hacerlo, tengan esa habilidad de hacerlo. Y el departamento de administración que habló el gobernador y moviendo ese dinero hacia adelante para asegurar que cada distrito escolar tengan la seguridad, el equipo protector personal, cualquier cosa que necesitan para asegurar que estamos empujando hacia adelante sobre seguridad. Queremos que las maestras estén seguras, queremos que los estudiantes estén seguros. Esos son obstáculos, pero también son oportunidades para que nosotros trabajemos juntos. Y finalmente, digo que con conectividad necesitamos movernos hacia adelante lo más pronto posible. Hay muchas ideas ahí, pero la implementación de una idea es donde está el, lo bueno de la ocasión. Y los líderes que están detrás de mí vinieron para decir que estamos aquí, vamos a apoyarte, vamos a darte lo que necesitas, pero necesitamos que se muevan hacia adelante juntos para que tengamos una educación buena aquí en Carolina del Sur. Así que gracias, gobernador, por traernos aquí. Como han visto de las personas que han estado hablando aquí, que tenemos muchos años, décadas de experiencia en educación. Y ustedes notaron la pasión y esa pasión es sobre los niños, esa pasión no es sobre la política, la pasión es sobre los niños. Aquí hay algunas personas para responder preguntas si es que alguien tiene preguntas.